ahí justamente con este posible conflicto que puede generar Haití, que el gobierno dominicano tiene que hacer para controlar nuestras fronteras que de por sí son débiles? Mira, lo más importante es que el pueblo dominicano se una. Porque si el pueblo dominicano está unido, el liderazgo del gobierno, el liderazgo de la oposición, el liderazgo político, el liderazgo del país nacional, podemos tener mejores posibilidades para enfrentar esto. Comenzando por esa clase política a la que recientemente llamabas miopes y obtusos de la oposición por no entender que es una situación que requiere unidad Están poniendo todos. en peligro la crisis haitiana, la crisis internacional, porque hay una guerra mundial en curso. Está poniendo en peligro la existencia del Estado. Y no aprendemos las lecciones. En el 15 se intervino Haití después de la muerte de un presidente, el presidente Guyan San, que lo sacaron de la embajada de Francia y lo despedazaron en las calles, después que él había ordenado la matanza de sus opositores en la cárcel de Puerto Príncipe. Y aquí, un año después, meses después, se produjo la intervención en el 16, porque también los mismos intereses que se estaban moviendo provocaron la caída del presidente Jiménez, lo que facilitó la intervención norteamericana en el 16. Y todo eso estaba vinculado a la lógica de guerra que había en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ahora ver que estamos en un escenario que es mucho más complejo, mucho más peligroso que cualquier otro anterior, y por eso le reiteramos el llamado a la clase política a que este tema se asuma con toda responsabilidad. El país necesita unidad nacional, más allá de los partidos. Así es. Necesita priorizar la defensa de sus intereses, porque internamente estamos divididos. Yo le digo, aquí yo lo he podido ver. Hay gente que quiere manejar esto con una lógica que es inaceptable. Y además, Pelegrín, además de esa unidad que se está reclamando y que sabemos que es necesaria, pero hay algunos comportamientos o algunas acciones desde quienes gobiernan el Estado. Por ejemplo, hay una denuncia de hace apenas un par de días del presidente del Instituto Duartiano, de que en 2 meses se han otorgado 27.123 visas. También la Fuerza Nacional Progresista anunció que recurrirá la medida de inscripción sin actas a los niños haitianos en las escuelas dominicanas. O sea, que independientemente de todo lo que es el discurso, el reclamo para que esa comunidad internacional nos asista con el impacto que produce República Dominicana esta crisis haitiana, pero aquí adentro están sucediendo cosas como que no se corresponden o que se contradicen. No. Tú tienes toda la razón, eso nosotros lo hemos dicho y lo confirmamos ahora en el viaje. Mira, 2 legisladores norteamericanos nos dijeron, ustedes tienen toda la razón, pero tienen que reconocer que el problema se lo están creando ustedes mismos, porque ustedes están permitiendo, están estimulando eso, ustedes están permitiendo con sus políticas que la población haitiana se traslade a República Dominicana. Entonces, el discurso, cuando hablo de unidad, me refiero no solamente a una unidad formal, sino una unidad de acción, porque una cosa es el discurso oficial internacional y otra cosa es la política interior. La política interior tiene que respaldar la política internacional. Si la política interior del país va en sentido contrario a la política internacional, el país no pierde total credibilidad y tiene un efecto contraproducente. Claro. Eso se lo hemos dicho al presidente Abinader públicamente, se lo hemos dicho personalmente, y tenemos que bregar con una realidad que lo hemos vivido en otro gobierno, pero en este se ve con mucha claridad. Te pongo el ejemplo. En el gobierno hay sectores que no están con el enfoque del presidente en política exterior y que trabajan para que no se concrete, que no respaldan el muro, la verja fronteriza. Y tú lo encuentras, hoy mismo
para ponerte el último ejemplo, el canciller Álvarez, que internacionalmente ha dicho en más de 100 ocasiones, no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano, se atreve a plantear... Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen, sí. Un plan de regularización. Señor, un plan de regularización en este contexto es un efecto llamado. Es decirle a los haitianos, vengan a República Dominicana, que aquí lo vamos a coger. Que fue lo que pidió el presidente Mejía el otro día, que pararan las persecuciones. Entonces, esas son las cosas. Mira, hoy tuvimos en la Procuraduría un grupo de representantes de organizaciones. Estaba don Manuel Berger del Instituto de Pronación, sí. Una delegación de la Fuerza, otra del Partido Reformista, otra del PQD, otra de Abogados por la Soberanía, y estuvimos ahí dándole seguimiento a un encuentro que sostuvimos recientemente con la magistrada Miriam Germán Brito. Le llevamos un informe que yo se lo voy a mandar. Soraya, espéralo ahí para que lo comente en los programas sucesivos. Porque nosotros le pedimos al CEFRON, al Ministerio de Defensa, que nos mande los informes de las detenciones. Ellos, del 2022 a la fecha, han hecho 92 expedientes. Lo han pasado al Ministerio Público y ahí hay una relación de los casos. Eso es la grima. Solo 92, solamente 92. No, pero 92 es importante porque estamos hablando de que cada operación de eso detenía grupos de 3, grupos de 30, grupos de 40, grupos de 10, de 11, dependiendo del vehículo. Y muchas veces lo que pudimos ver analizando eso y lo comentábamos es que hay un trato benigno de parte de los fiscales y de los jueces en la frontera. Y nosotros le hemos dicho, porque yo conozco bastante de la frontera, la provincia fronteriza, es muy difícil que los fiscales y los jueces de frontera juzguen ese tipo de infracciones. Es muy difícil. Por una razón, ahí ese tráfico primero deja grandes beneficios a ciertos grupos, pero por otro lado todo el mundo está vinculado, emparentado. Los pueblos son tan pequeños que se ven todos los días. Entonces, claro, todo el mundo se conoce, claro. Pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, tú notas, por ejemplo, de esos 92 casos, en el reporte del CEFRON, del Ministerio de Defensa, hay 4 personas con medida de coerción de privación de libertad. 4. Y nosotros ahí le pedimos una relación detallada al Ministerio Público y se lo vamos a pedir a la Suprema Corte de por qué la acción del Ministerio Público es tan tímida, tan débil, o si es porque los tribunales también no están cumpliendo con su papel. Eso es bueno establecerlo. Particularmente estamos abogando por la creación de una jurisdicción nacional para que maneje estos casos hace tiempo, porque es muy difícil, repito, en pueblos pequeños, que crímenes complejos, donde hay muchos intereses involucrados, se pueda manejar desde los tribunales ordinarios. Eso es fácil de probar. En el caso de la regularización, déjame arreglar el término. En el caso del control migratorio, 2 minutitos, el control migratorio y la línea de este gobierno de parar en algunos casos las deportaciones, ¿tú no crees que es una falta de gobernabilidad? Mira, hay un serio problema de contradicción interna entre lo que se dice y lo que se hace y la misma dependencia del Estado. Por ejemplo, yo sé que así como el ministro Álvarez se pronunció hoy por un plan de regularización, en esa línea está el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo, pero eso es una locura, porque están poniendo, como lo están concibiendo, es ponerle lado a la ley y provocar un efecto llamado. Entonces nosotros le hemos dicho, miren, esto es un tema primero de seguridad nacional, esto no se puede manejar
cómo se está manejando, y menos en esta crisis. Entonces, el Estado tiene que sobreponerse a los intereses de los empresarios, que son la fuerza principal que mueve ese tipo de propuestas de los funcionarios, pero también de los organismos internacionales, porque este es un país, lo quiero decir, semi-intervenido. Los organismos internacionales, ACNUR ahora mismo, le voy a poner un ejemplo. ACNUR quiere abrir una oficina de refugiados aquí, en la capital. Ellos no quieren abrir en la frontera. No. Y lo propio, y quiso hacer Canadá, instalar también las oficinas como apoyo para intervención. Todas las soluciones las quieren hacer aquí. La solución es aquí adentro. La Canadá quería, porque es muy bueno, ellos son muy buenos, ser diplomático aquí con este escenario, hacen su trabajo, su horario, y después se van a jugar tenis o jugar golf o a disfrutar de la playa. Sí. Es más, aquí tuvimos un periodo donde los primeros ministros haitianos salían los jueves en la noche y regresaban los lunes a Haití. Una sociedad, un Estado fallido, una sociedad que no funciona. Entonces la solución, óigame, lo que ahora la coyuntura nos ofrece, pero es muy exigente, nos ofrece la oportunidad de salirnos de la trampa. La trampa es haber jugado el papel de Estado pivote de zona de amortiguamiento de esa crisis. Hay gente que se comprometió con eso, pero la crisis te demuestra que ni Haití sale a camino y nos arrastra al abismo. Entonces, hay una oportunidad de salir, y es unidos, y es con políticas inteligentes, porque el país que más quiere un Haití estable, seguro, próspero, somos nosotros. Claro, no es solamente un problema de solidaridad. Lo hemos dicho aquí. Lo hemos dicho aquí. A nosotros es quien más nos conviene. Ahora, ¿cuál es el pecado de la comunidad internacional? Que sabe hace muchos años que Haití es un Estado fallido, pero lo desahució. Los países de América, los países del mundo desahuciaron a Haití. Lo dieron por un caso perdido, donde no hay nada que hacer. Entonces, ese es el problema. Y aquí hay un grupo que dijo, esta es la oportunidad de nosotros sacar ventaja. Y negocian sus intereses políticos, negocian sus intereses corporativos, negocian sus cuotas de mercado, negocian otro tipo de intereses con las potencias, los organismos internacionales, y de esa manera pasa el tiempo, ni Haití resuelve sus problemas y nosotros cada día. Mira, ya estamos discutiendo. Ya no es solamente el problema de salud. Tú hablas con el ministro de Salud o con el director del Sistema Nacional de Salud, el doctor Lama, y ellos te van a aceptar fácilmente que el esquema actual es insostenible. Pero, ¿qué acaba de hacer el ministro Ángel Hernández? Sabiendo que en Haití se cerró la escuela, que hay cientos de miles de niños que no pueden ir a las escuelas. Aquí el ministro Hernández, en medio de este contexto, en vez de cambiar una política de tolerancia que había, lo que hace es reafirmarla. ¿Por qué? Porque muchos de los programas de cooperación de los organismos internacionales y de las agencias bilaterales de ciertos países están condicionados a eso. Yo conozco el caso de un funcionario que una agencia de un país extranjero lo fue a visitar y le ofreció asignarle a su despacho $40 millones. Bueno, la verdad oye, la condición era que él tenía que dedicar la mitad de sus recursos a atender a las mujeres haitianas en República Dominicana. Bueno, definitivamente esta situación requerirá o seguirá requiriendo de la participación de todos los actores para superar esta crisis, para atender esta crisis, para encontrar una solución efectiva, beneficiosa, sobre todo para nosotros como dominicanos y por supuesto para Haití. Pelegrín, lamentablemente se nos termina el tiempo. Estos micrófonos siempre están a la disposición. Espero los documentos de los que me hablaste y seguimos conversando. Sí. Ahora mismo te lo mando para que lo vea, lo analice y lo
nos comente. Quedo a la espera. Muchísimas gracias por tu participación. Bien. Y seguimos. Esto no termina. Dominicano, levanta tu bandera, que esto es de todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.